Bueno, vamos a... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, excelente. Ok, bueno, primero que todo, les doy las gracias por estar aquí con nosotros, con nuestro equipo de la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz del Área Metropolitana, para compartir este día. Sé que las jornadas han sido muy extenuantes, muy largas, todos estamos un poquito cansados, pero aquí dispuestos, con muy buena energía, comenzando semana también, con nuevos presidentes, con nueva disposición, para escucharnos todos y para aprender algo sobre propiedad horizontal en este conversatorio. Les agradezco de antemano, en nombre de todo mi equipo, de la Subdirección de la Subdirección de Seguridad y Convivencia y Paz, el estar aquí con nosotros y iniciar este conversatorio. Pues nosotros le damos la nominación de formación, pero finalmente ustedes y yo sabemos que ojalá pudiéramos formarlos como se debe con esta ley 675 y con la ley 1801 además. Además, todos estos aspectos que tienen que ver con la convivencia, como lo vimos y lo tocamos en la clase pasada. Nuevamente vamos a continuar con esa bella frase para que me recuerden. Muy bien. Entonces, convivencia. Palabra clave convivencia, palabra clave respeto, palabra clave diferencia, les machaqué. La clase pasada les reiteré, les dije, les pregoné esas palabras claves. ¿Por qué? Porque con esa palabra clave vamos a contextualizar el concepto, no solo conceptualizarlo, sino contextualizarlo de la... ¿Listo? Listo. Entonces aquí seguimos. Habíamos dicho con ese conjunto o nominación de palabras clave, y como lo dice la diapositiva que les estoy mostrando, es que hace notar eso que llamamos coexistencia o cohabitación, el convivir con el uno, el convivir con uno o más personas. Hola. Dígale a mi papá que ese cable de ese conducta malo. Existen unas premisas o existen unas anotaciones que son fundamentales y que hacen parte de toda la sociedad humana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los miembros o todos los conciudadanos debemos aprender a convivir, ¿cierto? Sobre todo en estos temas de propiedad horizontal.
que esto funcione, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, eso que llamamos o que tenemos en cuenta como un principio social, que es el respeto, ¿cierto? El respeto social, esa tolerancia, esa coactividad o ese trabajo común o colectivo para con ello tratar de llevar a cabo un fin en común. De convivir en paz. Diferentes, porque de hecho somos personas diferentes, pero esas diferencias de alguna manera nos van a enriquecer. Recuerden esas palabras de introducción, nos van a enriquecer. Les voy a demostrar lo que nos define el Código Nacional de Convivencia Ciudadana, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 5. En su artículo 5 nos define la convivencia como aquella interacción pacífica, respetuosa y armónica entre quienes, entre las personas, entre los seres humanos. ¿Con quiénes? Con los bienes, con el ambiente, con todo aquello que nos rodea y que hace parte de nuestro espacio y que está dentro de un marco de ordenamiento jurídico. Eso nos describe el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 del 2016. Ustedes de pronto me preguntarán, la profe se me está volviendo loca. De pronto sí, pero más adelante vamos a ver el por qué debemos tener en cuenta eso. ¿Vamos bien hasta ahí, señores? Muy bien, profe, muy bien. Ok, entonces seguimos hablando de eso, del comité de convivencia. O sea, miren bien la palabra convivencia, cómo se las describí, cómo se las discriminé, se las desmenucé en las clases pasadas y cómo los otros profes de alguna manera en su resorte también las han tocado, ¿cierto? Entonces miren que la ley 675 ha sido enfática y también nos ha descrito en todo lo largo de esa ley. Es que eso es muy, muy dispendioso, muy largo. Pero miren que ella también nos dice, oh, No, los dos están mal. ¿qué conflictos puede? O entre ellos y el señor administrador. Imagínense ustedes. Entonces, sí se están dando cuenta, mis queridos señores y señoras, mis queridos alumnos, cómo se articula esa palabra convivencia con la ley 675, pero además nos está mostrando pautas de cómo caminar con la 1801. Quiero que se concentren en eso, porque más adelante vamos a ver pautas, tips y conocimientos y vamos a dejar herramientas necesarias para que ustedes puedan trabajar y de alguna manera defenderse con estos tips y con esto que hoy vamos a aprender, ¿cierto? Entonces, vamos ahora con esa contextualización o más bien conceptualización del comité de convivencia. ¿Alguno de ustedes recuerda qué habíamos dicho en la clase pasada con esto del comité de convivencia? ¿Quién me ayuda? Señora Gloria, Lorena, Lina, Santi, ¿dónde están? A ver mis activos alumnos. Carlos, Angélica. Carla, Hola. nos solicitan que si puedes poner la presentación un poco más grande, en presentación para que se vea más. De una. Deme un segundo, 3 segundos. Pero mientras tanto, Sebas, Carlos, Lina, ¿ahí está bien? Profe, pues... Yo, ¿quién dijo yo? Yo, Santiago. Hola, Santi. Hola, profe. ¿Sí se ve amplia? Primero pregunto, ¿sí se ve amplia la presentación? Sí, se ve señora. mucho mejor. Señora, Sí, se ve ok. mejor.
Igual ese trabajo del equipo va a quedar con ustedes, no se preocupen. Lo que quiero es que estemos concentrados en lo que vamos diciendo y que vamos aplicando. ¿Listo? Ahora sí, Santi, te doy la palabra. Bueno, pues según lo que habíamos hablado en la clase pasada, pues el comité de convivencia, cuanto es el comité, llámese en una propiedad horizontal, por decirlo así, es el que se encarga pues como de mediar, el que se encarga pues como de hablar con las partes afectadas, y si ya no se ve pues como solución por parte del comité de convivencia, es donde interviene, según tengo entendido, el administrador y es donde llama pues a las partes a conciliar. Si no, ya sea un término más o menos de 3 días para conciliar, y si no se concilia, de ahí es donde entran las sanciones, ya sea por bulla o por cositas así, pero el conducto regular es el consejo el comité de convivencia, que se encarga como de mediar. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Vamos a hacer unas anotaciones y acotaciones muy puntuales con respecto a ese concepto, pero formidable tu intervención. Entonces, vamos aquí a acotar lo que nos dijo nuestro querido Santiago, y es que debemos tener presente siempre, siempre, señores, que el comité de convivencia va a ser como un filtro para aquellas controversias o diferencias menores que se den en la copropiedad horizontal, pero que se resuelven de manera interna, ¿cierto? ¿Y eso con qué objeto? De no acudir a las autoridades externas. Recordemos todo lo que habíamos dicho, que la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? Entonces, como la ropa sucia se lava en casa, esas diferencias y esas cositas menores las vamos a tratar de resolver en ese comité de convivencia, ¿cierto? Ahora bien, ¿quiénes hacen parte del comité de convivencia? ¿Dónde son elegidos? ¿Y por qué periodo? Debemos tener en cuenta que si ya nos quedó claro cuál es el concepto de comité de convivencia, debemos de tener en cuenta que ellos son elegidos por un año en asamblea general, ¿cierto? Acuérdense o recuerden que yo siempre les dije a ustedes que habían unas autoridades supremas, que era la asamblea de copropietarios o lo que llamamos asamblea general, que luego de esa asamblea de copropietarios estaba el consejo de administración, luego el administrador, luego el contador, el comité de convivencia y todos los que hagan parte de la coadministración de un edificio. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, excelente. Hola. Sí, excelente. Recordemos también que esto va a estar integrado por un número impar de 3 o más personas. ¿Listo? Eso lo debemos de tener ahí presente, mis queridos señores y mis queridos acompañantes. También debemos tener en cuenta que las consideraciones o esas intervenciones, como dijo Santi, que hace el comité de convivencia o esa mediación, ojo y oído con esa palabra mediación, porque más adelante se las voy a resaltar. Todas esas consideraciones de ese comité se van a consignar, se van a describir en un acta. Listo. Esa participación de estos señores es honores, ¿cómo le llama? A en causas, es decir, no va a tener ningún pago, no va a tener ningún tema, ¿cómo se dice? Ninguna contraprestación, ¿ok? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, señor, sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Mira lo que encontré por ahí husmeando en la ley. Vamos a ir ahora con este tema del comité de convivencia, ¿cierto? Por eso se lo recalqué. Por ahí, estudiando y buscando con ustedes esto, encontré esta premisa. Dice, el comité de convivencia es un órgano de control que no es de implementación obligatoria, pero ojo, es indispensable, es imprescindible que exista en toda propiedad horizontal. ¿Cuál es el objeto de eso? Que se garantice una sana convivencia en esa propiedad horizontal
que tanto queremos, que hacemos parte de ellas y que como hoy ya llevamos, este es nuestro tercer módulo, ya nosotros de una u otra manera estamos sensibilizados y estamos concientizados de que ya hace parte intrínseca de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestra vida, ¿cierto? Nuestro bien inmueble ubicado en X, le habíamos dado el nombre de Alameda, ¿sí recuerdan? A la propiedad horizontal nuestra. En esa propiedad horizontal Alameda es indispensable que exista, y si no lo tenemos lo vamos a construir hoy, ese comité de convivencia. ¿Vamos claros hasta ahí? Hola. Sí, señora, clarísimo. No se me queden callados, que ustedes son inquietos, y a mí me encanta que sean inquietos. Entonces, bueno, bien. Por favor, vamos a ver esta diapositiva que dice cómo solucionar esos conflictos, ¿cierto? ¿Cómo se solucionan los conflictos en las propiedades horizontales? Como ya les había hablado anteriormente, y como ya los otros profes, colegas míos, ya de alguna manera les había tocado el tema de sensibilizar y de concientizar. Mire que esos conflictos en esas propiedades horizontales, como la nuestra Alameda o cualquier otra, siempre lo que busca o supone es concientizar a quienes, a todos los que cohabitamos allá, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre los daños, sobre las perturbaciones, sobre aquellas alteraciones que de una u otra manera modifican o alteran nuestro convivir o nuestra convivencia pacífica en mi propiedad o en nuestra propiedad, ¿cierto? Aquí lo que trato de describirles o lo que tratamos de describirles o compartir con ustedes desde la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz a cargo de nuestra subdirectora, la doctora Laura Alcaraz, es que no se trata de que nos vamos a desquitar o vamos a imponer reglas o normas o vamos a respetar las normas que una vez estén regidas en el reglamento de propiedad horizontal y luego lo vamos a describir en el manual de convivencia que más adelante les voy a indicar cómo lo vamos a hacer. No se trata de eso, no se trata de reñir, no se trata de constreñir, no se trata de imponer, no se trata de pelear. Simple y llanamente vamos a respetar y a ser conscientes de que estamos obligados a algo, no porque lo diga la profe Carla, la profe Diana, el profe Frey y todos aquellos compañeros que vienen después de mí. No, es que nosotros, es nuestra obligación o como un principio, como un valor moral y también de normas, ¿no? Ley 675, ¿cierto? Entonces, con respecto a esto, siempre lo que debemos tratar de tener en cuenta es que vamos a resolver los conflictos. ¿Y a quién vamos a acudir? ¿O quiénes nos van a ayudar a resolver esos conflictos? Ahí, el comité de convivencia, ¿cierto? ¿Quién es más en nuestra copropiedad Alameda? El consejo de administración. O en su defecto, si no hay comité de convivencia y se le delega esa función al administrador, el señor administrador o administradora, ¿cierto? ¿Esto con qué objeto? De que no vayamos a acudir a esas autoridades externas, ¿como cuáles? Como las alcaldías menores o las alcaldías locales, como nuestros policías, como nuestros inspectores de policías, o en su defecto tribunales, jueces, tribunales, ¿cierto? Allá no, porque nosotros somos personas decentes, nos estamos preparando, aquí estamos escuchando a la profe Carla, estamos aquí de alguna manera acercarnos a la subdirección del área metropolitana y estamos aprendiendo a cómo nos vamos a comportar en un evento dado. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que existe algo que Santi había tocado y es esa palabra clave y ténganla ahí en cuenta. Mediación. ¿Por qué mediación? Hombre, porque ese es un mecanismo de solución que tenemos, dice mecanismo de solución alternativos de conflictos, algo así. Pero eso lo tenemos en cuenta. Hay muchos, pero nosotros en propiedad horizontal vamos a hablar de la mediación. Es la más probada, es la más eficaz, es la más eficiente, es la más cercana a nosotros. ¿Por qué? Porque la va a utilizar el comité de convivencia y ya nosotros venimos hablando de ello, ¿cierto? Entonces aquí está. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me ven? Bien, profe.
Bien. ¿Sí me ven bien? Ok. Entonces estos mecanismos alternos de solución de conflictos, mire que tienen su origen en la Constitución Nacional, ¿cierto? Carta Política del 91, artículo 116, imagínense. O sea, esto no es una cháchara, esto no es un cuento, aquí estamos dialogando algo que ya está vigente, que ya está ahí. Creo que es el 116 si no estoy mal. De todas maneras, yo voy verificando, pero si no, ojalá ustedes me puedan corregir, ¿vale? Recuerden que yo no tengo la verdad absoluta y yo estoy aquí aprendiendo a aprender con ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de la mediación? Ay, caray. Simple y llanamente la mediación es algo, es como un procesito, es algo como voluntario, es cierto, es algo que de alguna manera, espérenme que estaba aquí verificando el artículo 116 de la Constitución. Listo. Es ese. Pensé que me había equivocado. Es que ustedes saben que yo ya estoy cuchita y yo no me sé esas normas. Entonces me toca verificar. Ríanse, por favor. Que yo sienta que están ahí. Entonces les decía que la mediación es un proceso voluntario, es flexible, es participativo y que nos ayuda a resolver ¿qué? Diferencias, controversias, conflictos que existen entre ¿quién? Entre dos partes. Siempre debe haber dos partes que tienen esas diferencias, ¿cierto? Porque si no existen esas dos partes, ¿cómo van a solicitar o cómo va a llegar el comité o cómo va a llegar ese mediador si no existen esas dos partes? O sea, esa tercera persona imparcial, ajena a ese conflicto, a mediar, ¿cierto? Miren que no tiene son ni ton si no existieran esas dos partes en conflicto. Ojo y oído ahí. ¿Por qué? Porque es la única manera de que ese mediador pueda establecer una comunicación que va a crear un ambiente que sea propicio, necesario y que pueda de alguna manera poner a esas dos partes con esas diferencias a que ellos mismos solucionen sus conflictos o sus diferencias. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hola. Hola, buenas noches, sí. Sí, estamos de acuerdo. Ok. Listo. Entonces, otros de esos mecanismos alternos también encontramos en la amigable composición. Ahí se las anoté, entre otros, está la conciliación, hay muchos. Pero nosotros nos vamos a quedar y vamos a aprender la mediación. Ojo y oído con eso, porque yo les estoy dando son, como decía una amiga filósofa mía, tips. Listo. Entonces, en la amigable composición, aquí dice nuestra diapositiva, lo hace también un tercero que es imparcial, que es independiente y al que se le denomina amigable componedor, ¿cierto? Y la diferencia está en que este señor o señora, la facultad, se la dan las partes que intervienen en un conflicto y él las va a resolver de una manera definitiva, ¿cierto? Pero además de eso, este señor, amigable componedor, tiene unas características especiales, ¿cierto? Él puede ser de cualquier profesión, no necesariamente tiene que ser abogado. Puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser enfermero, puede ser, ¿cómo es que le llamamos hoy? Youtuber, no sé, puede tener cualquier profesión, pero se caracteriza por tener un conocimiento especializado en una materia específica. Vamos a seguir con nuestra mediación. Listo. Y con nuestro comité de convivencia. Entonces, miren ustedes, aquí les saqué, o ahí dice, nuestro gran título dice, el papel del comité de convivencia en esa mediación. Entonces, ¿cuál es ese papel del comité de convivencia? Hombre, que nos ayuda a solucionar, a gestionar todos los conflictos, todas las diferencias, todas las controversias que existan entre vecinos, entre copropietarios de una manera rápida, ágil, satisfactoria, fácil, ¿cierto? ¿En aras de qué? De que todos podamos convivir y tener una agradable convivencia, ¿cierto? Y que eso además
va a ayudar al comité y a todos los copropietarios de Alameda. Recuerden que Alameda es nuestra propiedad horizontal, de afianzar esa confianza en todos nosotros, en todos los copropietarios de Alameda. Entonces, ¿qué vamos a sentirnos todos los copropietarios de Alameda, que son ustedes y yo? Nos vamos a sentir en confianza, nos vamos a sentir libres, tranquilos y contentos con esa intervención, con esa mediación. ¿Qué hizo quién? ¿Quién la está haciendo? No escucho. Cuidado, todos me ahogan. Eso, el comité de convivencia. Entonces, miren que hacer oportunamente esa intervención del comité de convivencia puede mejorar de alguna manera esa percepción de inseguridad, de insatisfacción, ¿cierto? De diferencias que se tengan. Todo eso lo puede mejorar ¿quién? Un comité de convivencia, o en su defecto, ¿quién también? El administrador, porque él va a utilizar este mecanismo alternativo de solución de conflicto que es la mediación. Y él va a ser, si es el administrador, o ellos van a ser, ellos van a actuar de una manera neutral y van a aportar a toda la comunidad de Alameda un valor agregado, ¿cierto? En la solución de esas diferencias, ¿cierto? Entonces miren que de una u otra manera el trabajo o la labor que hace un comité de convivencia en un edificio es realmente valiosa y es realmente satisfactorio. Por eso les decía en diapositivas anteriores que era imprescindible y que de una u otra manera necesitamos la intervención de un comité de convivencia. ¿Por qué? Porque mire que si ellos actúan, ellos de alguna manera nos van a ayudar a cumplir con lo que el administrador, con lo que ese comité se proponga, y van a resolver todas esas diferencias. Es decir, volvemos al inicio. Nosotros lo que tratamos y el mensaje de la Subdirección de Seguridad y Convivencia y Paz es que nosotros siempre debemos aprender a reeducarnos, debemos aprender a dialogar, debemos aprender a escucharnos, debemos aprender no a oírnos, sino a escucharnos, porque eso de una u otra manera va a crear empatía, nos va a acercar y por ende vamos a participar en el crecimiento y en el embellecimiento de nuestra propiedad horizontal llamada Alameda. ¿Listo? Hoy está la profe muy carretuda. Entonces, miren bien que la operancia del comité de convivencia, por eso les sigo resaltando la importancia de ese comité. Y la operancia de él es que cuando el administrador de alguna manera cita al comité y cita a las partes que están en conflictos o que tienen controversia, ese comité va de la mano con el administrador, ¿cierto? Para resolver ¿qué? Esas diferencias, esas controversias, esos conflictos, ¿a través de qué? De la mediación. Entonces vamos aquí a tener en cuenta qué contiene el acta del comité de convivencia. Más adelante todos vamos a participar. Entonces ahí dice, ¿qué aspectos contiene el acta del comité de convivencia? Entonces ahí yo les decía que en el acta del comité, debemos levantar un acta del comité de convivencia, pero esa acta debe tener en cuenta estas, ¿cómo se llaman? Anotaciones o estos aspectos en general. Primero, la fecha de mediación, los nombres de las partes que intervienen en esas diferencias, el motivo de esas diferencias o conflicto, controversia, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué solución plantean las partes que tienen esas diferencias? ¿Se aceptan o no? ¿Cuáles son los compromisos adquiridos? Y las firmas de quienes hicieron parte en la solución de ese conflicto o de esas diferencias. Ojo y oído, y que tengamos en cuenta esto. Los compromisos que aquí se adquieren o que adquieren las partes dentro de esa mediación deben ser cumplidos, ¿cierto? De lo contrario, serán sancionados. Pero, ojo, esas sanciones van de acuerdo a lo que nos diga el reglamento de propiedad horizontal. Vayan teniendo en cuenta esos tips porque vamos a elaborar el manual de convivencia, así sea con 1 o 2 ejemplos de los cuales nosotros hemos encontrado. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Sí, profe, una pregunta.
¿Quién me habló? Mucho gusto, Alexander Galvis, ¿cómo le va? Hola, Alexander, contame. Vamos a hacer aquí dos. Contame, Alex. Una pregunta. Si las actas son de carácter público, el administrador está en el deber de compartirlas. Y si tenemos en cuenta la habeas data, la ley de protección de datos, entonces se podría decir de que las actas del comité de convivencia no son de carácter público. ¿O cuál es el manejo? ¿Cuál es el manejo? Espérame, Alex, dame 2 segundos y ya te contesto tu pregunta. Espérame y me conecto acá. ¿Qué pasó? Pipe nos está escuchando. Alex, estaba aquí consultando mi código. Es que yo les hablo a ustedes con el código. Muy buena pregunta. Esta pregunta encierra, tiene otros aristas, pero yo lo que quiero que tengan en cuenta aquí, principalmente, es que las actas del comité, las actas realizadas por el comité de convivencia, mientras esté en este proceso de investigación, no se pueden publicar. Ojo y oído ahí. Lo único, de acuerdo al habeas data que vos describís, Publicar son aquellas actas que se realizan en la Asamblea General, ¿cierto? ¿Vamos claro ahí, Alex? Y como lo dice la ley 675 en el artículo 51, que son las funciones del administrador, habla pues que está en el deber de compartir las actas de consejo, si lo hubiere, y de la asamblea. Ojo. Mira que tú mismo lo estás describiendo. Consejo, no del comité de convivencia, porque mientras el comité de convivencia está resolviendo una controversia o una diferencia entre copropietarios, no las puede divulgar hasta que no finalice. Y eso es el debido proceso. Además, debemos tener en cuenta, Alex, si están o no regidas, implementadas, descritas, incluidas en el reglamento de propiedad horizontal. Sí está dada tu respuesta, porque más adelante les voy a explicar algo que tiene que ver con ello. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Listo, Alex. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, bien, continuamos. El manual de convivencia, mire este tip valioso. El manual de convivencia es una herramienta educativa y pedagógica. Ojo y oído ahí. Es una herramienta educativa y pedagógica, es decir, estamos aprendiendo y aprendiendo de otros. Es un pacto social, fin esencial del Estado, que busca la formación de la cultura, de la autorregulación, antes de ser un mecanismo represivo y sancionador. Ojo que este mensaje va para todos los copropietarios de Alameda, y ahí me voy a incluir yo. Recuerden que yo tenía una finquita por allá lejos, pero me dio envidia de ustedes y ya me pude con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Para que lo tengamos en cuenta los señores administradores, los señores copropietarios, los señores visitantes o tenedores de cualquier bien inmueble en Alameda. Listo, miren qué bonito. Manual de convivencia es una herramienta educativa y pedagógica, un pacto social, para este caso entre vecinos, los vecinos de quién, de Alameda, que busca la formación. Todos los días nos vamos a formar, todos los días vamos a aprender de la cultura, de la autorregulación, antes de ser un mecanismo represivo y sancionador, para que no sigamos viendo a los administradores no como el amigo, como decía Santi, sino como un inquisidor, un represivo ahí, ¿cierto? Entonces, miren, tengamos en cuenta esta enseñanza. ¿Listo? Bueno, aquí ahorita hay unos tips
del manual de convivencia como parte, ojo, parte del reglamento de propiedad horizontal. Yo les quiero hacer mucho énfasis en eso, porque nosotros estamos aprendiendo como si el manual de convivencia fuera una cosa por allá aislada, y es una cosa, pues es algo que nosotros vamos a realizar, nosotros vamos a hacer, ya vamos a ver el cómo, pero no es aislado. Ese manual de convivencia está intrínsecamente ligado y establecido en nuestra ley 675. Y eso nos lo describe, ahí solo les dejo unos tips, unos artículos. Pero dentro del artículo 3, por ejemplo, nos define muy claramente el reglamento de propiedad horizontal como un estatuto de derechos y deberes que deben cumplir o que debemos cumplir todos los copropietarios o propietarios de unidades privadas, residenciales o de propiedad horizontal, ¿cierto? Ya sean residentes, ya sean visitantes, ya sean proveedores, entre otros. Todo el que quiera ser parte de la propiedad horizontal Alameda tiene que cumplir con todos los derechos, deberes y obligaciones que ahí están reglamentadas o descritas. Entonces, miren toda la responsabilidad que tenemos los residentes, los visitantes y todos, ¿cierto? Entonces, miren cómo la misma ley 75 nos define el uso, ¿cierto? También nos define las obligaciones, además nos describe los deberes, ¿cierto? Pero no solo eso, el artículo 3, miren el 5 lo que nos dice. Ustedes no se los anoté ahí porque los estoy enseñando, pero miren el 5 cómo nos dice. Ojo, pero es en el reglamento de propiedad horizontal donde deben estar todas aquellas normas de convivencia. Si no están descritas en ese reglamento, estamos como un poquito perdidos, ¿cierto? Pero además, debe de estar, además de estar descrito en ese artículo 5 de la ley 675 del 2001, nos dice también que esas son reglas y normas que gobiernan y regulan la persona jurídica. Para el caso nuestro es de la propiedad horizontal de Alameda, imagínense ustedes. Y aquellas relaciones con los otros órganos. ¿Cuáles otros órganos? Para el caso de las propiedades horizontales les había descrito la asamblea de copropietarios, el consejo de administrador, el contador, el comité de convivencia. Ellos no van a estar sueltos. Ellos nos van a ayudar a coadministrar o administrar más bien la propiedad horizontal de Alameda. Vamos ahí. Entonces miren que eso no es un cuentico, no es una charla, no es un diálogo solo porque nosotros lo decimos o lo describimos. No, la misma ley 675 en estos momentos nos está diciendo. Miren, señores, mucho cuidado. Hay que hacer y hay que elaborar algo que llamamos manual de convivencia. Entonces miren que ese manual de convivencia tiene que hacer parte integral del reglamento de propiedad horizontal. Ojo que ahí les resalté, debe ser parte integral del reglamento de propiedad horizontal para el ejemplo que venimos tratando de Alameda, ¿cierto? Ya le hablé de esas normas claras, de esas conductas, ya le hablé de lo que se debe autorizar, de lo que se debe prohibir, tanto en esos bienes como son privados y los bienes comunes, y con respecto también al destino que se le vayan a dar, ¿cierto? Entonces, miren la importancia que tiene ese manual de convivencia. Ahí les estamos comentando o describiendo que esto debe ser un extracto del reglamento, y seguimos insistiendo. Recopila la regulación mínima de los actos que pueden comprometer la actividad o solidez de ese bien inmueble. Hola, ¿alguien tiene por ahí el micrófono abierto? ¿Me ayuda? Listo. Entonces miren que hay que tener en cuenta que uno no puede por ahí en la propiedad horizontal Alameda, eso no se puede redactar de forma independiente, no se pueden imponer sanciones de forma independiente, siempre y cuando no esté descrita en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces miren que aquí vamos a aprender nosotros hoy cómo es eso.
el manual de convivencia, cómo debe estar incorporado al reglamento de propiedad horizontal. Ojo y oído para que lo vayamos teniendo en cuenta. Todas estas modificaciones, todos esos comportamientos que alteren nuestra convivencia en Alameda, todo esto lo vamos a describir o lo vamos a elaborar en un manual de convivencia de acuerdo a nuestras necesidades que vayan a converger, ¿cierto? Pero eso lo tenemos siempre que suscribir o darle esa publicidad mediante escritura pública y registrarla, ¿cierto? Si no, carece de fuerza jurídica y no pueden actuar ni el comité de convivencia ni puede actuar el administrador. Yarle, ¿me ayudas con la otra? Ok. Mire que aquí están hablando de sanciones. Lo voy a adelantar un poquito y ya después los pongo a ustedes a que me ayuden a terminar la clase. ¿Qué tiempo llevamos? Estoy sin tiempo. Ya son las 7, una hora. Hola, buenas noches. Yo quisiera añadir una cosita, por favor. ¿Quién me habla? Marisol. Hola, Mari. Dale. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en el último puntico de que estamos hablando, pues, que el manual de convivencia es, pues, incorporado al reglamento, ¿cierto?, de propiedad horizontal, para que así pueda tener como una validez jurídica, ¿cierto?, mediante escritura pública y registro. Si este reglamento, perdón, este manual de convivencia no está incorporado mediante escritura pública ni registro, entonces aquí no podrían entonces cobrar, digamos, las multas, ¿cierto? No se pueden cobrar multas. Tenemos que organizar eso. Más adelante vamos a ver el cómo. Es que nosotros vamos a elaborar un manual de convivencia. No, ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, ya me ayúdame con la otra diapositiva. No te me adelantes, no te me atrases. Por favor. Profe, tengo una pregunta, le habla Gladys. Hola, Gladys. Lo que acaba de decir Marisol es, entonces, no se pueden cobrar multas basándonos en el manual de convivencia si no está registrado. Pero como el manual de convivencia es, digamos, una compilación o un resumen de todo lo que está establecido en el reglamento de propiedad horizontal, sí se pueden hacer efectivas las sanciones apoyados en el reglamento de propiedad horizontal existente. Pero ojo, lo tenemos que convalidar y elevarlo a escritura pública, porque si no, eso, ¿cómo vamos a aplicar? Se vuelven inoperantes. Lo que necesitamos es que el manual se vuelva operativo, operante. No porque lo diga yo, es que mire que aquí le estoy mostrando el artículo que nos da esa descripción, el artículo 58 de la ley 675. ¿Cierto? Si no están establecidas en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, es inoperante. Ahí simple y llanamente, ahí es un acuerdo entre vecinos, pero no le podemos aplicar una sanción, o no le podemos exigir o aplicar una sanción, o como lo llamamos coloquialmente, multas, porque hombre, no lo tenemos previamente establecido, ¿cierto? ¿Y cuál es esa validez jurídica? Elevarlos a escritura pública y registrarlos, porque ese es el origen. Sí, profe, Ese es el origen. pero entonces mi pregunta es, en el caso extremo en el que el manual por cualquier motivo no esté registrado, entre otras cosas, quisiera saber dónde voy, a qué oficina me remito para verificar si el manual de convivencia de la unidad residencial donde habito está registrado. Entonces digo, en caso de que no estuviese registrado, el administrador necesita aplicar una sanción, lo puede hacer amparado en el reglamento de propiedad horizontal, que obviamente sí está registrado. Ay, estaba hablando sola. Ahí lo que tienes que solicitar la escritura pública de tu bien, del bien inmueble, o de tu apartamento, de tu bien inmueble. Y ahí te va a relacionar todo el capítulo de derechos, deberes, obligaciones, principios, procedimientos, sanciones, conductas infractoras, que están implícitas y descritas en ese reglamento de propiedad horizontal, y está ahí descrito, discriminado en tu escritura. Porque si no, simple y llanamente,
se vuelven inoperantes. Pero tranquila, 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 que ya... Sobre ese sí me puedo basar para aplicar la multa o la sanción. Bueno, vamos a ver el ejemplo, vamos a mirar más adelante el ejemplo. Vos tenés razón, sí y no, porque primero, bueno, lo que pasa es que uno mira y hace el comparativo, ¿cierto? Lo que está descrito en tu escritura de tu bien y lo que está de pronto descrito en el manual. Una vez haciendo el paralelo, y mirándolo, entonces yo digo, esto está aquí escrito, entonces de pronto sí, pero recuerda que si no está elevado a escritura pública, si no está dentro del manual de convivencia, se vuelven inoperantes. Mira lo que ahí lo dice el artículo 58 de la ley 675, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo ahí en un paréntesis. Muy buena tu intervención, la agradezco. Además, pero mira que ahí estamos entrando en el día a día. Eso me encanta. Entonces vamos, Yagli, ayúdame con la otra diapositiva. Profe, le puedo preguntar. Hola. Yo le pregunto, cuando entregaron el manual de propiedad horizontal, está pues registrado en una notaría. Manual no, reglamento. El reglamento de propiedad horizontal. Y entonces el manual de convivencia, el administrador, pues el comité de consejo de administración lo sacó de acuerdo a ese reglamento que estaba registrado. Entonces mi pregunta es, ¿tiene que volver a registrar el reglamento, tiene que registrar otra vez el manual de convivencia? Ya el reglamento está registrado en notaría. Porque pues, dame un segundo, dame un segundo y ya trato de ubicar aquí la norma, ¿vale? Dame un segundo y ya te contesto. Profe. Hola. Pues de pronto haciéndole claridad a muchas de las personas, es el Consejo de Administración quien impone la sanción y no el Comité de Convivencia. Y por ejemplo, en el caso donde yo vivo, el manual de convivencia es aprobado por la asamblea. De igual manera, el manual de convivencia es sacado de reglamento de propiedad horizontal, que sí es elevado a escritura pública. Es el mismo caso que yo le estoy preguntando a ella. ¿Qué me dijo yo? La pregunta. El nombre, que no lo vi aquí, es que tengo un desorden con mi Yagli. ¿Quién dijo yo? ¿Cuál es el nombre de la señora que me hizo la pregunta? Gloria. Aparte de mí. Gloria, sí. Mira. 2 puntos aparte. Siempre que se modifique o siempre que se agregue un comportamiento que altera la convivencia en Alameda, sigamos en Alameda, siempre lo vamos a elevar a escritura pública, ¿cierto? Siempre, porque recuerden que son comportamientos o son accionar de los cohabitantes o de todos los copropietarios o qué sé yo, los que hacemos parte de Alameda. Entonces, siempre que vamos a hacer manual de convivencia o reglamento de propiedad horizontal, ahí están descritos cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, obligaciones, sanciones, procedimientos, multas, principios, etc. Todo está descrito en el reglamento. Eso mismo debe estar en el manual de convivencia. Ahora bien, si vamos a hacer una modificación o vamos a agregar algo de cualquier X o Y alteración o de cualquier problema que hemos encontrado, por ahí nosotros en el área hemos identificado 4 o 5 elementos. Un tema de manejo inadecuado de mascotas.
De pronto el manual nos lo describe muy sublimemente, pero nosotros lo vamos a describir como es, como lo estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer? Pedir al Consejo, pedir a la Asamblea la aprobación de eso y elevarlo a escritura pública y registrarlo, no más, siempre, y así sucesivamente con cualquier otro problema, otro inconveniente, cualquier caso que pueda alterar nuestra convivencia. Ese es el procedimiento, Glorita. Listo. Ya voy para allá al ejemplo. Yo quisiera hacer una acotación. ¿Cómo, Jorge? Yo quisiera hacer una explicación y es lo siguiente, y es que si se va a llevar a escritura pública, también hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera, que sea aprobado, primero que se lleve a asamblea, que sea aprobado por el 70%, ¿cierto? Y dos, que se debe estar al día. No se puede estar en moda, todos los copropietarios tienen que estar al día, tanto en impuestos como en administración, para poder llevarlo a registro. Muchas gracias, Jorge. Carla, bueno. Más adelante con el ejemplo, es que ustedes son tan curiosos y saben más que yo, que no me han dejado avanzar, y ya más adelante les iré a describir eso en el ejemplo, pero qué bueno, eso me encanta porque así, eso me motiva mucho. Listo. Carla. Hola. Yo de pronto le hago una pregunta y una aclaración. A ver, el manual de convivencia como tal nunca se puede registrar. Se registra es una reforma al reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Para poder que sea válida las multas, porque es que el problema es que mientras que las multas no estén dentro del reglamento de propiedad horizontal como habla la ley, pues lógicamente no son aplicables las multas. ¿Cierto? Pues todos podemos tener manual de convivencia muy bonito, muy desarrollado, pero si ese manual de convivencia no lo hemos llevado a reformarlo con el reglamento de propiedad horizontal como tal, pues no haríamos nada. Entonces no registramos el manual de convivencia, registramos una reforma al reglamento de propiedad horizontal que vamos a incluir toda esa normatividad del manual de convivencia la vamos a incluir en el reglamento, pero sería una reforma al reglamento, no una reforma a un manual de convivencia, porque la ley nunca habla digamos, de reformar un manual de convivencia como tal. Oído, Jorge, oído, y me agrada mucho porque te ha llegado el mensaje. Precisamente por eso he hablado de la incorporación del manual de convivencia al reglamento. Con eso abrí este espacio, esta charla, pero me parece valioso tu acotación, y aparte de eso que veo que estás conectado, eso me agrada. Entonces te agradezco mucho. Hola. Ya. Listo. Entonces, miren, las sanciones, aquí está, sanciones por incumplimiento, artículo 58. Ahí estábamos, ¿cierto? Ahí estábamos, que dice que el artículo 58 nos establece cuáles son las sanciones por incumplimiento de obligaciones. Es decir, ¿eso cuándo pasa? ¿Cuándo sucede? Cuando esos acuerdos que nosotros realizamos simple y llanamente están establecidas en la ley, o en ¿cuál ley? 675, o en el reglamento de propiedad horizontal que tanto énfasis venimos realizando, y nosotros no la cumplimos o la incumplimos, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta que esas sanciones, la ley o ese artículo 58 las divide en tres partes. Una dice que es fijación pública de la sanción, por ahí alguien hizo un comentario sobre eso. Mire que debe hacerse en un lugar visible de alta circulación, pero ojo y oído, hay que tener en cuenta siempre el artículo 29, Constitución Nacional, debido proceso. Y una cosa es lo que realiza el comité de convivencia, otra el administrador, y otra eso que ya está establecido en el reglamento, como lo habían dicho otros compañeros y esta servidora de ustedes.
Miren con el tema de la imposición de multas. Estas pueden ser sucesivas o por incumplimiento reiterado. Aquí tenemos también una doble disposición, una que nos las da la ley 1801 y otra que claramente nos las describe la 675 en este artículo. Vayan teniendo en cuenta estos tips, por favor. También tenemos el tema de la restricción. ¿Restricción en qué, dirán ustedes? Ay, hombre, en el uso, en el disfrute, en el goce, de todos esos espacios y bienes de uso en común. Siempre y cuando no sean esenciales. Ejemplo, piscina, si hay piscina. Salón social, si los tenemos. Los mismos parqueaderos. Los parqueaderos de visitantes. Todas aquellas zonas en comunes que no son esenciales. ¿Es cierto? Entonces, ustedes me ayudarán con otros. Recuerden que yo no vivo en propiedad horizontal. Yo me voy a mudar con ustedes a Alameda por mera envidia. Ahora bien, vamos al artículo 60, que nos sigue hablando de sanciones, pero eso es de la ley 675. Estas sanciones serán impuestas por ¿quiénes? ¿Quiénes imponen las sanciones? Por aquí lo decía un compañero, no sé cuál de los dos, Jorge 1 y 2. Hay una que las impone, siempre las va a imponer a Asamblea General. Ojo, que yo siempre les he hecho énfasis en esas autoridades que tenemos en las propiedades horizontales, en especial en la nuestra Alameda, ¿cierto? A Asamblea General. O por el Consejo de Administración, cuando se haya creado. Ojo con eso. Y en el reglamento de propiedad horizontal se ha establecido este tipo de atribuciones o este tipo de facultades. Debemos tener en cuenta siempre esto para evitar, ¿cierto?, malas interpretaciones. Lo que les decía, todo eso se va a hacer siempre teniendo en cuenta artículo 29 de Constitución Nacional debido proceso. Es decir, que todos ellos van a tener derecho a defenderse, a contradecir, a impugnar cualquier tipo de pruebas, cualquier tipo de dichos. Todo eso se va a tener en cuenta y se debe valorar esa intencionalidad del acto o del comportamiento de ellos, esa imprudencia, esa negligencia, así como todas aquellas circunstancias atenuantes que puedan incurrir en esas diferencias. Ojo que por eso es importante el comité de convivencia, porque mire, debemos de tener en cuenta y tener claro esos criterios de proporcionalidad y graduación. Hombre, estamos conviviendo aquí en Alameda, somos vecinos, todos trabajamos, ¿cierto? Entonces, debemos también tener en cuenta ciertos temas pendientes, ¿cierto? Por aquello del quien quita y por aquello que de mi hermano más cercano, mi familiar más cercano es mi vecino que tengo al frente, al lado o al otro lado. Ojo con eso. Y eso es sensibilizar, eso es concientizar y eso es propiedad horizontal finalmente. Entonces, miren que en ese reglamento de propiedad horizontal descrito en el artículo 60 nos dice, se indicarán cuáles son esas conductas objetos de aplicación de sanción o multa. Por favor, ¿me ayudas ahí con esto? Miren, contenido del manual de convivencia. ¿Qué contiene el manual de convivencia como esa parte integral del reglamento de propiedad horizontal? Ojo con eso y me agrada mucho. Ya sé que ustedes saben más que yo con eso y la tienen muy clara. Entonces, miren, ¿qué temas y qué deben de tener? Seguridad interna, los horarios de las zonas comunes que compartimos, los casos donde se va a aplicar esas sanciones o multas o como ustedes bien las quieran definir, las reuniones en la zona social, el aseo, la conservación de esas zonas comunes, el manejo adecuado de las mascotas, el manejo adecuado de las basuras, ¿cierto? Esa problemática, miren que aquí les estoy describiendo unas problemáticas que hemos intervenido a través de nuestra subdirección. El consumo de estupefacientes, ¿cierto? Entonces, miren, entre otras problemáticas más, ¿cierto? Por ahora vamos a ir llevando esto. Y vámonos al ejemplo. Miren que por ahí me decía alguien, no sé si Jorge 1 o 2, ¿cómo se aprueba un manual de convivencia o sus modificaciones? El artículo 46, es que ustedes me enseñan más a mí que yo a ustedes. El artículo 46 nos lo describe. Decisiones que exigen la mayoría calificada, ¿cierto?
Como excepción a la norma general, las siguientes decisiones requerirán mayoría calificada del 70% de los coeficientes de la copropiedad. ¿Cuál copropiedad? O de los que integran el edificio de Alameda o del conjunto residencial. Para el caso nuestro, Alameda. Ahí que vamos a tener en cuenta los cambios que afectan la destinación de los bienes comunes o que impliquen esa sensibilidad en el uso y en el goce y en el uso. Mire que por ahí ya me lo habían descrito. Aquí se lo reitero, ahí está descrito. ¿Cierto? Vamos a ver si llego al ejemplo. Dale llave. Mire, estos son los aspectos más recurrentes que afectan la convivencia en la propiedad horizontal y en los cuales nuestra subdirección ha encontrado aquí a lo largo de los 10 municipios que integran el área metropolitana. Hay otros, yo sé que hay otros, pero estos han sido los más comunes. Ojo, aquí hay señalado 5, pero realmente son 4 porque uno pasa a ser como un principio y es lo que estamos haciendo hoy y lo que hemos lo que hemos venido realizando, desarrollando en esos 3 módulos. Y eso tiene que ver con el desconocimiento de las normas de propiedad horizontal. Entonces miren que este desconocimiento de las normas de propiedad horizontal es nada más y nada menos que esa educación o conocimiento de estas normas. Y aquí la estamos viendo, las hemos mencionado, la estamos conversando, convergiendo. 675, 1801, sensibilidad con el tema de convivencia y demás. Entonces miren lo que ahí están descritos: manejo de basura y residuos, consumo de estupefacientes, ruidos excesivos, tenencia de mascotas, entre otros. Entonces ya le pasemos la página, que voy aquí así como rapidez porque ya llegué a donde quería. Entonces mire que ya ese tema de desconocimiento de la norma quedó muerto como un principio, más no como un desconocimiento, porque ya nosotros aquí lo estamos desarrollando. Ojo, oído y atención con eso. Ya lo estamos desarrollando con nosotros, entonces en estos momentos ya no desconocemos esas normas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? No escucho, anímenme. ¿Estamos claros? Sí. Listo. Entonces aquí vamos al ejemplo. Aquí vamos al ejemplo que quería llegar. Entonces, ojo, ustedes me van aquí a ayudar con este ejemplito. Es una muestra de una de estas problemáticas y es cómo vamos a elaborar nosotros nuestro manual de convivencia en Alameda. Listo, con una problemática de esta. Vamos a escoger el del manejo adecuado de las mascotas y vamos a tener en cuenta y voy a describirles aquí, voy a hacerles una pequeña narración, que uno de los problemas más frecuentes y de lo que hemos detectado es el manejo de los perritos o de nuestras mascotas. Resulta que ellas hacen sus necesidades en lugares, se me fue la paloma porque acá me distrajeron. Ellos hacen sus necesidades en áreas comunes, en una zona verde. Entonces vayamos allá. Resulta que Jorge 1, propietario del apartamento, 505, tiene un perrito. Hola, apáguenme los micrófonos. Tiene un perrito que se llama, ¿cómo? Lucas. Se llama Lucas. Y resulta que Lucas hace una necesidad en una zona verde común a todos. El tema es que Jorge no recoge. Ay, ciérreme el micrófono. El tema es que Jorge 1 no recoge esas heces o esa necesidad que hace Lucas, ¿cierto? Y resulta que él lo deja ahí. Resulta que en Alameda hay un vigilante, hay un vecino que pasó por ahí por casualidad, hay un niño que lo vio, el personal de embellecimiento y aseo también lo vio y le dijo: mire, Jorge, ay, por favor me cierran el micrófono. Entonces resulta que le dijo: Jorge, mire, Lucas hizo poposito en una zona verde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué creen que podemos hacer? Ayúdenme.
¿Qué creen que podemos hacer? A ver, alumnos. de atención. Pero aparte de llamarle la atención antes de eso, ¿qué debe hacer Jorge 1? Conciliar, profe, e intentar a que él vaya y solucione el problema, recoja lo que es del perro. Listo, se los pongo más fácil. ¿Cuál sería el comportamiento adecuado de Jorge 1? ¿Cuál sería el comportamiento de él? Recogerlo. ¿Cómo? Y recoger, Inicialmente, recogerlo. Espérenme, yo voy a revisar aquí qué pasa con mi micrófono. Ay, Dios mío. Ya le ayuda, auxilio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Claro. Listo, entonces vamos con Entonces ya dijimos que el comportamiento adecuado es que Jorge recoja el popocito de Lucas, ¿cierto? Entonces vamos a revisar o vamos a elaborar el manual de convivencia frente a este comportamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O qué debe decir? Entonces, ¿qué debe decir? Primero que todo vamos a tener en cuenta cuál es la obligación de Jorge 1, que es el dueño de la mascota, ¿cierto? Entonces, en ese pedacito, como él es el dueño de las mascotas, él está obligado ¿a qué? A recogerlo. Entonces, vamos a crear la norma. Entonces, la norma descrita, podemos decir, es un invento. Todo poseedor de mascota de propiedad de Alameda 1 que sale con ellas a pasear está en la obligación de ¿qué? De recogerlas. ¿De recogerlas en dónde? En un recipiente adecuado, llámese bolsa, ¿cierto? Recoger ¿qué? Los excrementos que ellos salen o sacan de su cuerpecito, ¿cierto? Y los deben de depositar. Ojo y oído ahí, que aquí le estamos describiendo lo que él o ella, para este caso él, Jorge, debe hacer, ¿cierto? El deber ser de Jorge, y es obligatorio de él. Más abajo, ¿qué le vamos a decir? ¿Cuál es la sanción, o más bien, cuál es la consecuencia del por qué Jorge o ella, porque puede ser cualquier vecina también, no cumple con ese deber ser o con esa obligación? Vamos a suponer además que esta anomalía o que este comportamiento inadecuado está descrito en el reglamento. Ojo que yo todavía no conozco el reglamento de Alameda, pero vamos a suponer que está descrito ahí. Listo, que lo vamos a construir. Aquí estamos construyendo el manual con base en que está descrito en el reglamento. ¿Vamos claro ahí? ¿Vamos claro? Sí. Entonces, miren que aquí tenemos tres aspectos ya. Entonces, dentro de esa sanción, el que incumpla el deber de recoger las heces o los excrementos que su mascota origine, se le aplicará una multa ¿de qué? A ver, estamos entre vecinos. ¿Qué le vamos a aplicar? Vamos a tener en cuenta. La primera vez, un llamado de atención verbal, ¿cierto? Aquí se los describí. La primera vez vamos a tener en cuenta un llamado de atención verbal por parte del administrador, ¿cierto? Pero ojo, si el incumplimiento sigue, entonces la segunda vez se hará un llamado de atención por escrito, con copia al Consejo de Administración y con copia al Comité de Convivencia. Pero Jorge se ha hecho el loquito, él es más o menos rudo, complicado. Pasa una tercera vez. Entonces es cuando ahí el administrador, con esa copia, solicita al Comité de Convivencia la intervención para que el Comité de Convivencia pueda mediar y pueda realizar y desarrollar su procedimiento. ¿Cuál es? El de mediar. ¿Mediar entre quién? Entre Jorge y el vecino que de pronto informó. Entre Jorge y el administrador. Ojo y oído, ¿cierto? O entre Jorge y entre varios vecinos, porque
puede ser que dentro de un piso hayan 4 o 5 apartamentos. Entonces, mire eso cómo afecta la convivencia en un solo piso. Y miren la importancia aquí que tiene la elaboración del manual de convivencia y de la existencia de, además del comité de convivencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como estamos entre vecinos, vamos a hacer como algo flexibles, algo justos, porque hombre, todos somos trabajadores aquí en Alameda, todos necesitamos convivir en paz, pero ojo y oído, por eso les hablaba anteriormente de sensibilizar y de concientizarnos, porque tenemos deberes, tenemos obligaciones, no solo con el otro, que es el vecino, no solo con nuestras mascotas, sino también con la administración y con la propiedad. ¿Con la administración de qué? De pagar nuestra cuota, de mantener embellecida nuestro lugar donde vivimos, nuestro bien inmueble, porque eso así él se va a valorar más. ¿Sí me entiendes? Ya pásame para continuar con el ejemplo. Carla, yo tengo una pregunta referente a todo esto que está hablando. Espérame, yo termino con el ejemplito y ya les ataco la pregunta. Es que yo me quiero quedar con ustedes porque de verdad que esto apasiona. Yo no me siento no solo apasionada y comprometida con ustedes, sino que me gustó, de verdad que me gustó aprender estos temas de propiedad horizontal y el cómo elaboramos este manual de convivencia. Y yo sé que ustedes están tan deseosos como yo. Entonces, miren, ¿cuáles son las consideraciones que va a tener el comité y nosotros? Porque finalmente nosotros somos los que vamos a crear este manual de convivencia. Pero quien va a aplicar esas sanciones va a ser ¿quiénes? El consejo de administración y la asamblea es la que nos va a dar o nos va a delegar eso. Muy bien, les ha quedado claro esta charla. Entonces miren, una de las sanciones que nos enseñó la 675 y que está reglamentada en nuestra escritura cuando nos entregan de nuestro bien. Contravención leve, media cuota mensual de administración, contravención moderada, una cuota mensual de administración, y hay una grave, 2 cuotas mensuales de administración. Pero ojo y oído, si Jorge 1 definitivamente es difícil, definitivamente él no cumple, definitivamente vulgarmente y groseramente, voy a decir algo, pero ustedes no lo van a repetir, él se pasa por la paja todos estos procedimientos, todas estas sanciones pecuniarias. Existen otras normas que ya le había dicho, ¿cierto? Pásame, Yagle, porfa. Ya le habían dicho otras autoridades. Entonces Jorge no acató, no lo dijo en esa elaboración del manual de convivencia. Mire que lo estamos elaborando. Jorge fue fuerte, se pasó por la paja el comité, el administrador, todo lo que se reguló allá en Alameda. Listo. Y siguen los conflictos con Lucas. La mediación no sirvió. Entonces, ese conflicto superó de una u otra manera el actuar del comité de convivencia, ¿cierto? Superó esas capacidades, el actuar de él. Entonces, ¿a dónde acudimos? Anteriormente le había dicho, autoridades de policía, la misma policía, los inspectores de policía, jurisdicción civil, penal, comercial, dependiendo del caso. Miren además que les voy a llevar, ya me ayúdame a pasar acá para seguir con el mismo ejemplo de la mascota. Déjame seguir con el mismo ejemplo de la mascota porque son las 7:26. Pasame a la diapositiva de la mascota. Cuando nosotros dejamos a un lado el comité de convivencia y actuamos con el manual de policía. Ley 1801. Mire, tenencia de mascotas en la propiedad horizontal. La ley 1801, en su artículo 117, nos dice que todo copropietario de Alameda en cualquier propiedad horizontal puede tener sus mascotas. Aquellos animalitos autorizados por la norma vigente. ¿Cuál norma vigente? Aquí ya estamos en otra ley. Ley 1801 del 2016. Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ténganlo presentes ahí. Esto va así como a lo berraco, pero es sabroso. Entonces yo quiero que lo tengan en cuenta con el ejemplo
Porque fíjense que hay propiedades, he escuchado, que dicen que se les prohíbe tener mascota. Eso es mentira. La ley 675 nos lo describe en el artículo 74, que sí la podemos tener. Pero además de eso, la ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, nos describe del artículo 116 al 134 cuál es el manejo adecuado de las tenencias de mascotas. ¿Cierto? Ojo que no solo está descrito y reglamentado en la ley 675, sino también en la 1801. Y miren cómo nos lo describe así bonito. Aquí traté de resaltarles en amarillo cuáles son las obligaciones que nosotros debemos tener. Nosotros los seres humanos debemos tener, o los dueños de las mascoticas debemos tener frente al comportamiento de nuestra mascota, ¿cierto? Una de ellas es omitir la recogida de los excrementos de los animales por parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos cuando ello ocurre en el espacio público o en zonas o áreas comunes. Ojo con eso. Mire, tolerar, permitir o inducir por acción u omisión el que un animal ataque a una persona, a otro animal más pequeño o a bienes de terceros. Es decir, que nosotros siempre debemos tener el deber objetivo de cuidado sobre nuestras mascotas, señores. Miren la importancia que es de la elaboración del manual de convivencia, teniendo en cuenta siempre el reglamento de propiedad horizontal. Pero miren también la importancia que tienen las dos leyes. Yo sé que es muy maluco hablar de leyes, pero miren lo importante que es. Ahora bien, si Jorge I no acata todo lo de la ropa sucia se lava en casa, mire, y ahora van a ver las sanciones, que no es lo mismo esas sanciones descritas allá en casa, ropa sucia se lava en casa, con la que nos describe el código. Yarle, porfa, ayúdame con la sanción. Todo esto se lo voy a dejar. Miren, señores, miren. Del 116 al 132 es todo un capítulo larguísimo, profundo y dispendioso, pero además sabroso, en la 1801, del manejo adecuado de las mascotas. Pero miren, así chiquito, ¿cuál era la sanción de nosotros en el reglamento interno de propiedad horizontal, la que nos iba a aplicar? ¿Quiénes nos las iban a aplicar? Los escucho. El consejo Eso. A través de la asamblea que ella nos delega ese poder, ¿cierto? Miren aquí las multas. Mire, descritas el salario mínimo, dependiendo del caso. Ojo, que eso es a través de las autoridades de policía, inspectores de policía. O cuando acudimos ya que no podemos, Jorge se puso muy pesado, muy conflictivo, y entonces ya nos tocó acudir allá. No es lo mismo 4 salarios mínimos mensuales, diarios legales vigentes, que una sanción que tenemos allá en Alameda. ¿Cuál es mejor? Díganme ustedes cuál es mejor. ¿Esta o la de Alameda internamente? La de Alameda. Escucha quién más. ¿Cierto? Entonces, el problema es pasado. Si vamos bien con el ejemplo, ¿quedó claro el ejemplo? Sí. Pero a mí me hace una duda ahí. Hágale las dudas. Primero miren, señores, y lo que quería decir rápidamente que aprendieran era cómo vamos a hacer esto del manual de convivencia, ¿cierto? Y así vamos a adoptar todos estos comportamientos que alteran nuestra convivencia. Pero además de ello, lo que quería, además de que les quede presente esto, miren cómo es una sanción en el interior de la propiedad horizontal y miren cómo es aplicando el código o acudiendo a las autoridades externas. Miren que no es lo mismo. Entonces, por eso les hablaba de sensibilizar, de concientizar, del deber ser, de toda esta carreta que ya dialogamos, ¿cierto? No es lo mismo un llamado de atención a que nos toque el bolsillo con un salario, 2 o 3 salarios mínimos. Y eso que solo estamos tocando un ejemplo. Ahora yo quisiera que ustedes construyeran otro. Atiendo las preguntas, porfa. Profe, bueno, a ver, lo primero que quisiera decir... Yo también tengo una pregunta, gracias. El Código Nacional
nacional, o sea, está por encima del manual de convivencia. Entonces, correcto. Me parece a mí me parece que es un contrasentido o no sé, que un ejemplo, todo lo que usted nos muestra ahí, la huella excesiva, la tenencia de mascotas irresponsablemente, el consumo de estupefacientes o de bebidas ilegales, en fin, todo esto está cubierto por el Código Nacional de Policía y Convivencia, ¿cierto? Entonces, aquí entra el problemita que yo veo grande. Yo lo que hacía era un llamado de atención verbal. Después le hacía un llamado de atención por escrito. Después acudía a la autoridad competente, que es el corregidor. Y hasta ahí llegaba el caso y no pasaba absolutamente nada. Entonces, si el manual de convivencia no tiene un apoyo certero de las autoridades, me parece que no estamos haciendo nada. Porque el administrador llega donde cualquier persona, por ejemplo, que esté haciendo ruido excesivo, y si no tiene el acompañamiento de las autoridades, créanme que ese administrador, si no termina en un problema o herido, le toca irse de la copropiedad. Le cuento por lo que se está viviendo aquí en este momento en Ciudad de la Norte. También me parece que eso debería de ir muy de la mano de las autoridades, no tanto dejarle eso a los propietarios, a los administradores o al comité de convivencia, que a lo último son personas que no tienen funciones policivas y que con cualquier amenaza se van a amedrentar o van a decir que no siguen en eso. O sea, no tiene razón de que yo exponga mi vida frente a una persona que es irresponsable, que no entra en razón por las buenas y que la policía o las autoridades no hacen nada. Bueno, y doy respuesta a tu inquietud. Recordemos y tengamos claro que por eso me traté de esforzar mucho. Recordemos que el administrador como tal no impone las sanciones, ni impone las multas. En esa partecita, ojo, que es el Consejo, a través de la Asamblea General, las que impone las multas. Y también tengamos en claro en esa conversación deliciosa y sustanciosa, que es que esa primera parte, nosotros vamos a apelar con el debido proceso a esa primera parte. ¿Cómo solucionamos una diferencia? En este caso, el ejemplo del manejo inadecuado de las mascotas en Alameda, con Jorge, que era un poco conflictivo. Ahora bien, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo se haría internamente en Alameda y cómo lo haríamos con las autoridades externas? Ahora voy a la segunda parte, Rubén. Estoy de acuerdo con vos. Indiscutiblemente las autoridades nos deben acompañar en cualquier propiedad horizontal cuando resulten casos difíciles, demasiado difíciles, porque los hay. Le creo, los hay. Yo sé que los hay. Por eso les describí a qué autoridades apelar ahí en ese evento. ¿Cierto? Entonces, no nos preocupemos, que lo importante es que tengamos en cuenta eso, y estoy muy de acuerdo con vos. Siempre, y para eso las tenemos, las autoridades de policía, llámese inspector, corregidor, o en su defecto, dependiendo del caso, la fiscalía. Profe, sí, pero bueno, Mari va a hacer otra pregunta. cortico algo por acá. Inclusive yo llegué a solicitarle el dinero que hicieran valer la circular 0004 del Ministerio de Vivienda, que se la enviaron directamente aquí en Medellín, pues al Vivel y al alcalde de Medellín. Y en esa circular dice que a las personas que tengan mala convivencia, que no paguen la cuota de administración, que no paguen servicios públicos, que cometan delitos dentro de las unidades residenciales, esto para las viviendas de interés prioritario, de las BICSOBI, que se les puede retirar el subsidio. y Vivel no hizo eso. O sea, entonces, ¿eso qué hace? Que los malos vecinos se refuercen en cometer estas contravenciones y que las administraciones se vayan a hacer. Y eso fue lo que pasó en Ciudad del Occidente, por ejemplo.
Profe, yo quería decir algo. Hola. Hola, Mari. Bueno, yo quería decir, por ejemplo, en años anteriores, cuando estaba dentro del consejo, pues se presentaba un problema con un perrito en la torre, ¿cierto? Entonces, en esos días estuve en unas capacitaciones de código de policía y ellos pues nos estaban pues indicando hasta cuántos perros se podían tener en un apartamento. Los policías pues nos indicaban que no era ni uno solo, sino que se puedan tener hasta 7 perros en un apartamento, ¿cierto? Porque muchos se quejaban porque en un apartamento pues habían como 4 perros y era una problemática para él. Pero entonces ellos nos dijeron, no, los deben de dejar porque se permiten hasta 7 perros. Y también había pues una problemática con un perrito que se orinaba mucho cada rato, en la misma parte y en el pasillo. Y cuando fuimos a poner la queja, pues porque siempre se le hablaba, se le decía a la señora que mire el perrito, que vea, que vea. Entonces a los policías lo que nos dijeron fue que teníamos que mandar el video con el perrito haciendo el chichi, en el momento que estuviera, o sea, con la prueba, en el momento tomar el video y con las fotos, mejor dicho, se logró mandar las fotos, pero que no, eso no era válido, que tenía que ser el video, hasta que ya desistimos mejor y la señora como que ya se cansó también de que nosotros le dijéramos tantas cosas. Esas son como experiencias que le pasan a uno, igual como dice Rubén. Muchas veces uno no tiene como el apoyo de las mismas autoridades en estos casos. Y se habla mucho del código de policía, pero no, a veces se lo pasan por alto. Bueno, ya voy a volver enseguida con Rubén para cerrarle la segunda parte. Mari, mire, en ninguna parte del artículo 116 al 132, que es el manejo adecuado de las mascotas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dice que X o Y persona puede tener 7 o 10 perros. En ninguna parte dice, primero que todo. Segundo que todo, para que vos y yo y todos los que estamos aquí reunidos aún aprendamos eso. Y ahí les dejé estas diapositivas, todas las van a obtener ustedes mañana. Si hay cositas que se separaron por la rapidez, infortunadamente, a veces el peor enemigo es el tiempo. Nuestro mejor o peor enemigo es el tiempo y en este caso se me va a cumplir, porque es un tema dispendioso, largo, y yo traté de hacerlo más clara, pero que aprendamos algo y que nos recuerden en nuestra subdirección porque aprendimos y se nos quedó algo. Entonces, en ninguna parte dice eso. Ahora bien, lo que usted dice sobre las pruebas, es cierto. Miren lo que vengo describiéndoles con respecto al Comité de Convivencia de Alameda, ¿cierto? Y lo del tema del debido proceso. Es que eso es precisamente lo que de pronto la autoridad de policía, ellos a veces, uno cree que ellos saben todo, pero ellos no lo saben todo. No saben nada. Nos toca estudiarlo, ¿cierto? Pero nosotros le vamos a ayudar a que ellos nos ayuden a reeducarlos y así mismo vamos nosotros también con ellos en ese lineamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está descrito 116 al 132. Los juiciosos, disciplinados, estudiosos, lo van a buscar, lo van a bajar por internet. Hoy en día tenemos muchas herramientas que lo vamos a estudiar y se van a despejar muchas dudas. Si no, más adelante nos vamos a encontrar o qué sé yo. No lo dice. Ahora bien, las pruebas, recuerden del debido proceso, eso es el debido proceso. Por eso nos piden la recopilación de pruebas. Por eso es importante lo del comité, porque con ellos vamos a elaborar actas. El vecino lo vio, el niño lo vio, el vigilante lo vio, las del aseo lo vio. O como dice Mari, recopilamos las pruebas, la foto. Todos esos son medios de pruebas. Todo eso lo va a controvertir el dueño y le vamos a dar ese derecho, ¿cierto? Y le vamos a dar esa posibilidad de que él se defienda, él o ella se defienda. Entonces, miren que esta información que hoy estamos recibiendo no la vamos a votar.
Esto nos sirve porque mire que son cosas que estamos, es un día a día, es el vivir nuestro, en nuestra propiedad horizontal, que la vamos a corregir mañana, no sé, pero vamos a hacer el intento. Por eso les hablé inicialmente de la pedagogía, de la sensibilización, de la empatía y de la concientización. Es un trabajo duro, eso es como enseñar. Este es un trabajo duro, pero nos toca llenarnos de paciencia, pero saber además a qué autoridades acudimos, ¿cierto? Entonces miren que no es solo las autoridades de policía que saben o a veces no saben, pero nosotros le podemos indicar y nosotros aprender en un evento dado dónde vamos a acudir. Eso es lo más importante. ¿Dónde vamos a acudir y qué debemos hacer frente a un problema de eso? ¿Listo, Mari? ¿Listo? No se me duerma, no se me vaya. Aquí estamos, profe. Al pie del cañón. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Profe, yo quiero saber, Natalia. Profe, yo quiero saber cuánto puede, en qué se basa uno, o sea, en el monto para poner una multa. Porque muchos dicen que no puede ser los 10 salarios mínimos, que no, que son tantos salarios mínimos. O sea, yo no tengo claro, por decir, en una torre están cobrando 200.000 pesos de multa si usted deja la ropa afuera. Entonces, después del horario que se estipuló, por decir, las 2 de la tarde. Si pasa las 2 de la tarde, entonces cobran una multa de 200.000 pesos. Entonces yo quiero saber cuál es el porcentaje o sobre qué se basan para poner una multa. Gracias. Sigue el sonido, Carla. Hola, Nati. Nati, contesto. Nati, te contesto. Mira, Nati, dentro de esa pregunta, la ley en ningún momento nos los establece, ni los dice, ni lo discrimina, ni los describe. En fin, ley 675 no lo dice, pero sí nos dice de una u otra manera cómo podemos nosotras, como copropietarios de Alameda, coordinar, acordar, converger, solicitar ¿a quién? A la asamblea, al consejo, que nos reunamos y que nos bajen esa cuota por ser excesiva. Eso se puede solicitar a través de la asamblea o a través del consejo de administración, ¿cierto? En derecho todo es posible y probable. Simplemente hay que solicitarlo de una manera respetuosa y de una manera legal, ¿cierto? Entonces uno puede modificar esa cuota en asamblea. Por eso es importante asistir a las reuniones anuales de asamblea general, porque fíjense que a lo mejor Nati ni siquiera estuvo ahí y decidieron por ella, ¿cierto? Entonces miren toda la importancia que tiene este tema de propiedad horizontal y este tema de las leyes, ¿cierto? Entonces vean que no podemos dejar, señores y señoras y jóvenes, si me acompañan, esto ahí, o sea, converger con la policía, nuestras autoridades de policía. Ahora bien, aquí se me ocurrió algo. Nosotros también en Alameda o en cualquier otra propiedad horizontal podemos solicitar acompañamiento de las autoridades y ellos están en la obligación de asistirnos, ya sean policía, inspectores, ¿cierto? Inspectores de policía, los mismos jueces, solicitarlo. Es que nosotros podemos pedir, tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque estamos deseosos de conocimiento, ¿cierto? Miren el área metropolitana en lo que está nuestra subdirección. Aquí estamos presentes con ustedes. Ahora bien, no podemos abarcar todo porque infortunadamente el tiempo es muy corto. Pero miren, lo importante es que le estamos dejando semillitas, cositas ahí sembradas. Y nos debemos sensibilizar y apropiar de nuestro bien inmueble en Alameda o como quiera que se llame su propiedad horizontal.
esa es la invitación. Por eso para mí era importante llegar a ustedes y tener como esa empatía a través de nuestra subdirección, a través de mi grupo, que aquí estamos con ustedes firmes, como me dijo alguien por ahí, ¿cierto? Habrán algunas preguntas que se quedan ahí en el aire, pero la vamos a tratar de contestar en el chat por escrito. Y nuestro grupo, mi equipo al cual hago parte, le vamos a dejar estas enseñanzas, estas diapositivas, con una información adecuada para la elaboración de este manual de convivencia. Aquí surgió el manejo inadecuado de las mascotas, pero fíjense que hay otros 3 elementos más. Carla, perdón, antes de que termines, y quiero aprovechar que hablaste del acompañamiento pues, del municipio, y qué pena que me metí así de sopetón. A ver, ¿qué acompañamiento pueden prestar ustedes, por ejemplo? En el caso de que uno tenga manual de convivencia, pues tiene todo como muy organizado, pero no tiene cámaras y no hay pruebas, o sea, qué casualidad que nadie ve nada y todo sigue ocurriendo y no tenemos cómo actuar. Entonces me imagino que lo que hay que hacer son como campañas de sensibilización a un buen comportamiento, pero no, o sea, es que es muy difícil de manejar cuando no se tienen herramientas. Lore, mire, el área metropolitana, a través de nuestra subdirección, estamos haciendo una labor hermosa que es esta. Aquí te estamos acompañando y de alguna manera te estamos ampliando este conocimiento. Pero además de ello, te exhorto a que acudas a la personería de tu municipio, no sé en qué parte estás ubicada. Sabaneta. Y ella, de alguna manera, te va a ayudar, ¿cierto?, a que converjan particularmente en la problemática de tu propiedad horizontal. O si no, ya es una solicitud respetuosa, allá pues es que no está en mi mano en este momento, es una solicitud de pronto respetuosa que vos podés hacer ya aparte de esta al área, no, pues con un procedimiento, no sé. Eso tendrías que tratarlo con nuestra líder, Cata Vélez, o con una solicitud. Pero lo primero que te exhorto es que lo hagas a través de la personería, ¿cierto? Que ellos están como en esa disposición también. ¿Listo? Sí, gracias. Alguna pregunta antes de terminar. ¿Qué hay de cierto de que cuando se va a hacer una sanción pecuniaria no puede pasar del límite establecido de lo que valga la cuota de administración? Profe, ¿me escuchó? Activa el micrófono, Carlos. Listo, Lore. Me preguntó, creo que Rosalba, si no estoy mal. Rosalba, esa ya la habían dicho anteriormente. Si no estoy mal, la reitero. La ley como tal no nos la describe, no lo dice. Pero ojo y oído. Esto debe estar movido, acordado y va de acuerdo a la capacidad económica donde nos encontremos. Es decir, si propiedad horizontal Alameda está en un estrato 3, yo no puedo pedir 600,000 pesos por una sanción, por colocar mal la ropa. Antes yo sí me debo reeducar de no extender mi ropa en horas, ni siquiera en horas adecuadas o del permiso, no. Pero sí tienen que evaluar y valorar en qué estrato o cuáles son esas condiciones económicas en las que me encuentro o en las que se encuentran todos los copropietarios. Rosa. Profe, yo aprovecho entonces para hacer como analizando lo que doña Rosalba y Natalia ahora manifestaron, que hablan, digamos, como de lo mismo. Yo creo que podría ser o podemos tener como base quienes en un momento dado sean las personas encargadas de establecer el valor de la sanción, basarnos en el cuadrito que había ahí de la ley
donde especifican como determinada cantidad de valor del salario mínimo legal vigente diario de acuerdo a la gravedad de la falta. Entonces yo creo que inicialmente, hasta que podamos corroborar cuál es el valor más adecuado, como usted lo especifica, de acuerdo al estrato social donde esté la urbanización, nos podríamos basar en ese cuadro que establece el valor de las multas, para estar más seguros y más tranquilos. Muchísimas gracias. Hola, ¿quién me había hablado ahorita? Lore, ¿cierto? Lore. Gladys. No sé quién me Hola, no señora. Gladys, no sé, no recuerdo ahorita quién me hizo la pregunta, me distraje tratando de mirar acá. Nuevamente reitero, debemos de tener en cuenta para ese tipo de preguntas que ya las hicieron 2 veces y es la misma, es el medio social y económico donde nos encontremos. Recordemos que somos vecinos y no nos vamos a tirar duros. Y ese medio social y económico, no es lo mismo cobrar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en un estrato 8, una sanción de 100.000 pesos que en un estrato 3. Bueno, estoy hablando de estrato, a mí no me gusta hablar de eso, pero por decir algo, en las viviendas BIS, colocar una sanción de 100.000 pesos diarios que en un estrato 8. El del estrato 8 me los va a pagar y se va a reír, ¿cierto? Pero el del estrato 3 le va a costar. Entonces miren que ahí lo que tenemos es que ser equilibrados los señores que hacen parte del consejo, los señores administradores, en la aplicación de estas sanciones o multas. Hay que ser equilibrado de acuerdo y referente al estrato donde nos encontremos, ¿cierto? Y lo que decía de las multas que les estaba señalando ahí en el cuadro, recuerden que esas son multas estipuladas por ley, pero en la 1801 por el manejo inadecuado de las mascotas. Ojo con eso. Pero la veo activa y eso me encanta. Gracias por eso. No me olvide que la multa es muy alta. Ojo, Lore, Rosalba y todos los que todavía se encuentran conectados conmigo. Acuerden que todas esas sanciones y todas esas multas son aprobadas en la Asamblea General por todos. Entonces, una vez que la aprobemos, también debemos tener en cuenta que nosotros fuimos coautores de ello, ¿no? Entonces, después no nos vamos a apartar. ¿Listo? Sí, señora, listo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Feliz noche. Cualquier otra duda, pregunta que quieran, la hacen a través del chat, que con todo gusto se las voy a contestar o se las vamos a contestar desde nuestra subdirección. Tengan en cuenta en el manejo de las basuras, tengan en cuenta el manejo del ruido y tengan en cuenta cómo afectamos al otro. Y que, bueno, la invitación es que qué bueno y qué bonito es que toda esta elaboración del manual de convivencia salga de cada uno de nosotros y que seamos nosotros los dadores de esa paz, de esa tranquilidad que todos queremos, deseamos y soñamos en nuestro bien inmueble. Necesitamos disfrutar más de ellos, apropiarnos de ellos y querer más nuestra propiedad y querernos nosotros. ¿Listo? Profesora, muchas gracias. Le iba a hacer una pregunta. Esta presentación será compartida en los grupos. Sí, señor. Muchas gracias, Esta presentación es de ustedes con todo el amor del mundo de nuestro equipo de subdirección. Quiero reiterarles nuevamente el agradecimiento por estar con nosotros, los vi muy activos. Seguimos aquí informándonos, dialogando y aprendiendo cada día de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Mañana les enviamos la presentación y gracias por estar aquí y no en otro lugar. Los esperamos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, profe. Mil gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, los esperamos mañana en el vivencia.
Muchas gracias, Dios les bendiga. Profe, muchas gracias. Perdón. Mañana, ¿qué A ustedes, pensamos? De convivencia, estrategias para la sana convivencia en propiedad horizontal. Ah, sí, perfecto. Muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, feliz noche. Gracias, gracias, feliz noche. Gracias, chao. Cata, chao. Chao a todos. Carla, gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Espero les haya gustado la charla. Un abrazo.